Buenos días, profesora. Mi grupo está conformado por Daniel Cárdenas, Juan David Castillo, Ramiro del Río, María Belén Flores Villalba y mi persona, Elizabeth Pestana. Y hoy les estaremos presentando la ovogénesis y la foliculogénesis. Bueno, el aparato genital de la mujer hace posible que luego de la pubertad y hasta la menopausia se libere hasta un ovocito por mes, el cual es el gameto femenino, o sea que son las células sexuales. Esto se forma en los ovarios dentro de estructuras llamadas folículos ováricos. El proceso de formación de ovocitos se conoce como ovogénesis. Bueno, ¿qué es la ovogénesis? La ovogénesis comienza antes del nacimiento, en el tercer mes de vida intrauterina. Finaliza después de la pubertad y cesa definitivamente en la menopausia. A la ovogénesis podemos dividirla en tres fases, aunque algunos libros solo hablan de dos. Esta sería la fase de multiplicación y la fase del crecimiento, y la fase de maduración. En la fase prenatal encontraremos la fase de multiplicación, la del crecimiento y una primera fase de la etapa de maduración. Y en la etapa postnatal únicamente está la segunda parte de la fase de maduración. Durante la etapa prenatal, la fase de multiplicación comienza cuando las células germinales primordiales llegan a las gónadas femeninas del embrión. Estas lo que harán será proliferar por mitosis y se diferencian por ovogonias, teniendo en cuenta que cada ovogonia es una célula diploide compuesta con 46 cromosomas. Durante la fase de crecimiento, estas ovogonias aumentarán de tamaño por la acumulación de nutrientes en su citoplasma y se transformarán en ovocitos primarios, que a su vez tendrán células redondeándolos formando una capa de células foliculares aplanadas, el cual será denominado folículo primordial. Siguiendo con la fase de maduración, esta inicia cuando los ovocitos primarios, después de formarse, replican su ADN y entran en la profase de la primera división meiótica. Durante la etapa prenatal, se calcula que a finales del quinto mes, en cada ovario fetal se forman aproximadamente 7 millones de ovogonias, aunque en el embarazo algunas se convierten en ovocitos primarios y otras terminarán degenerándose. En la etapa postnatal, se estima que al nacer el número total de ovocitos será entre 600.000 a 800.000 en cada ovario. Luego, durante la niñez, la mayoría se vuelve atrésicos, o sea que se degeneran, y solo 40.000 ovocitos por ovarios estarán presentes al comenzar la pubertad. Sin embargo, menos de 500 van a ovular por cada mes hasta la menopausia. Los ovocitos primarios se mantienen en fase lactante hasta la pubertad. A partir de ahí se continúa la segunda fase de la maduración. En esta comienza la maduración de los folículos y los ovocitos primarios se aumentan de tamaño. Antes de que se produzca la ovulación, estos ovocitos primarios se reúnen en la meiosis 1 y se finalizan originando dos células hijas haploides de tamaños diferentes. Cada una de ellas son de 23 cromosomas. Por un lado tenemos el ovocito secundario y por el otro tenemos el primario corpúsculo polar. Es un subproducto de la ovogénesis y se acompaña al ovocito después de la ovulación, que posteriormente se degenerará. En el momento de la ovulación, el ovocito secundario entrará en la segunda fase de división mitótica y se tendrá en la metafase 2. Ahí el folículo maduro, que contiene en su interior al ovocito secundario, se rompe por efecto de la hormona luteinizante y el ovocito es expulsado del ovario. Si el ovocito secundario es fecundado por un espermatozoide, se continúa y termina la segunda división mitótica, en cual se resulta en un cigoto y en un segundo corpúsculo polar. Y luego se degenera. En cambio, si no se produce la fecundación, las células se degeneran y comienza un nuevo ciclo sexual en cual cada mes algunos ovocitos primarios son estimulados para convertirse en ovocitos secundarios. Seguimos con la foliculogénesis. Este proceso se refiere al desarrollo de los folículos ováricos, desde los folículos primordiales hasta el folículo de Graf. Este proceso implica el aumento del tamaño molecular así como de su estado madurativo a medida que avanza su desarrollo. Aunque no todos completan su maduración, muchos se degeneran y se perderán a medio camino. Por otro lado, los que sean capaces de completarlo darán lugar a un folículo de Graf. Este folículo totalmente maduro será el que expulse el ovocito que alberga en el interior mediante la ovulación. La etapa de esta serían folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, folículo antral y folículo de Graf. El folículo primordial está formado por un ovocito primario rodeado de una capa de células pregranulosas aplanadas. Inicia en el tercer mes de gestación y se producen alrededor de 5 millones, aunque muchas mueren.
Entonces, durante la transición de folículo primordial a folículo primario ocurre la primera tensión meiótica. Luego ocurre el folículo primario. En esta fase, el folículo aumenta de tamaño y las células planas de la granulosa que le rodean al ovocito adquieren una forma cúbica. Siguiendo en la etapa de transición del folículo primario al secundario existe la proliferación de las células granulosas, por lo que aumenta el grosor de sus capas. Para esta etapa las capas que rodean al ovocito son varias, entre 6 o 7, y se empieza a formar la zona pelúcida, que es la membrana externa de la glicoproteína que rodea al ovocito. Siguiendo con el folículo antral, es una cavidad rellena de un líquido conocido como antro. Los folículos antrales son pequeños sacos de lípidos en los ovarios que aparecen al comienzo de cada ciclo menstrual y contienen óvulos inmaduros. En este punto en el desarrollo del folículo depende de la FSH y de la FH, que son las que promueven la ovulación y estimulan la secreción de las hormonas sexuales como el estradiol, un estrógeno y la progesterona desde los ovarios, y se establece un proceso de selección y dominancia folicular. Por último, el folículo de Graf. Este es el folículo totalmente desarrollado, el que dará lugar a la ovulación del ovocito que contiene en su interior. Gracias al crecimiento del antro, el ovocito queda ubicado en un extremo y las células de la granulosa estarán formadas de cúmulos ópturos, que es el grupo de células del folículo ovárico que rodean al óvulo en el estado de folículo preovulatorio. En conclusión, estos dos procesos, que son la ovogénesis y la foliculogénesis, se deben darse juntas, ya que el folículo maduro debe expulsar también al óvulo maduro en la ovulación, obviamente. Y es por esto que el desarrollo y la maduración del ovocito, o sea, la ovogénesis, se debe producir de manera paralela a la foliculogénesis. Gracias.